una película de ciencia ficción. Claro, es que no tiene... Que es un mundo que a otras él no le cosas gusta. es mucho más difícil ser o resultar elegante en el espacio que en Sí, París. claro, Sí, hay una película personal que hizo que era Silent Movie, ¿no? Que era una película que eran como tres géneros. Sí. Ese es del año 78. Yo creo que la clave está en que Donen hace Dos en la carretera en el año 67. Y es una película europea. Es una película muy Nouvelle Vague. Yo creo que nadie de todo el mundo de la Nouvelle Vague hubiera querido hacer esa película On the Road, que rueda prácticamente entre Francia e Inglaterra, en Francia. Y él es una persona que se aleja de Hollywood en el momento en que Hollywood está cambiando. La década, lo hemos hablado aquí muchas veces, el final de la década de los 60 y el comienzo de los 70 es la destrucción del cine clásico, del cine clásico y de los herederos del cine clásico. Cine narrativo. Él hace dos películas muy extrañas, que es La escalera, sobre un tema de homosexualidad, una muy buena película, pero una película muy inglesa, muy Losey, por decirlo de alguna manera, del Losey del accidente de aquellos años, y Bedazzlet, que es el mito de Fausto, que no funcionan nada. Está fuera de Estados Unidos, de Hollywood, en ese momento. Y en el año 73 hace El Principito, un musical que intenta ser algo como moderno y no le sale. Y justamente cuando la industria de Hollywood está triturando a todo lo que es los grandes cineastas clásicos, él es un hombre de estudio, ha funcionado siempre con los mecanismos de estudio, se encuentra con que no tiene éxitos y yo creo que la industria sencillamente se olvida de él y piensa que Donen no sirve para el cine de ese momento, porque es que ya hace Los aventureros de Lucky Lady en el año 76, una película muy para estar en la moda del cine que se hacía en el año 76, que tampoco ya funciona, y ya el resto pues son películas sueltas. No, yo creo, Eduardo, que su última película, Lío en Río, creo que es... estupenda. No, sí, tan buena como la mejor, es decir... ¿Y qué año hace Lío en Río? Pues es 85 y tantos. 85, Quiero decir, pero es que lleva... que él tenía un fuelle... 83, 84, 83. Lleva 15 años prácticamente sin dirigir nada, sino episódicamente. Es decir, él ya no es un hombre que ha sido capaz de insertarse en el mecanismo de esa industria caótica. Es como él es un niño al lado de Oliveira, ¿no? Tiene 73 años. Yo no sabía que Oliveira te refería. Lío en Río es una película de alguien que sigue haciendo tiene que cine. hacer más películas. Pero es que eso solo pasa en Europa y en Portugal. Además creo que tuvo un éxito notable, Lío en Río. Creo que era una comedia como hacía años que no se... Descubrió no fue a tan, sí, descubrió a Demi Moore, pero no fue tan éxito en Estados Unidos, fue más éxito aquí. Pero Es que si tienes un artista supuestamente mayor, que todo el mundo cataloga en la industria como clásico de otro tiempo, o tienes como se dice ahora, un mega éxito, o las ofertas no llegan, y en este caso no por razones de seguro, porque me parece que tiene 60 años cuando rueda Lío en Río, una comedia muy del viejo estilo, con elementos también muy novedosos, los desnudos de Demi Moore, etcétera, con ambiente exótico, pero como dice José Luis, no tiene éxito, y en Hollywood vale lo que vale tu última película, sobre todo cuando eres, insisto, alguien que tienes la etiqueta que eres un dinosaurio, alguien del pasado. Aparte que Lío en Río era una rareza en aquellos años, es decir, el cine americano iba por otro lado y de repente este señor hizo una comedia un poco al viejo estilo, con una historia, con unos personajes. Y Michael eso era Caine, una que estaba rareza. muy bien, Michael Caine en esa película. No, sí, está muy bien, la Muy película es divertida. estupenda. Por eso le digo yo a Antonio, pero Manuel de Oliveira hace cine, a mí me parece estupendo, pasa en y Europa. hace películas estupendas. En Portugal. Tiene 20 es que estamos hablando de un 90, señor, pero que este estaba parado con 50. Hombre, pero... Es que Donen se quedó Pero es que parado. no tiene nada que ver, tiene nada que ver Hollywood con Oliveira esto. necesita un señor que le lleve la cámara y dos que se pongan delante y claro. reciten lo que él es distinto. Hacer No una son película de tan fáciles Oliveira... las películas No, de no digo que Oliveira. sean fáciles, O sea, del pero en todo convento, caso... son películas ya muy complicadas y también muy caras, pero Sí. vamos, lo que pasa es que esto ha ocurrido también con Minelli en el último momento, pero Minelli menos porque falla una película o dos, ¿no? Es que este fue muy joven. Es que desde el año 57... Este coincide el fin del musical con el fin suyo. Desde el casi. año 57 al 73 él produce prácticamente todas sus películas. Desde entonces no produce ninguna película y yo creo que ese es un dato técnico significativo. Yo lo meto dentro de la tour mix que fue el final de los años 60 y 70 para mucha gente que era muy joven, pero que de alguna forma se pensaba que eran muy viejos. Porque claro, es que este es un cineasta que en el año 67 lleva 20 años dirigiendo películas prácticamente. Parece que se les consideraba viejos no de edad, sino de estilo. Es Sí. decir, era un problema que el estilo del cine que hacía Stanley Donen para la gran industria americana era un cine ya un poco caduco, Es que superado. Zanuck, Warner, Harry Cohn, todos han desaparecido y eran con los que ellos hacían negocio, mientras que llevan unos ejecutivos horteras de Nueva York con ideas sacadas no se sabe bien dónde y que ponen patas arriba a la industria. Insisto, que son unos Él años además ha desastrosos. tenido un comportamiento que es a mí lo que más me ha extrañado, vital, maravilloso. Cuando él se separa después de 10 años de Yvette Mimieux, no solo queda como amigo íntimo de ella, sino que ya os contaba que va con ella de compras a una boutique
en Rodeo Drive, conoce una señora y a los 10 días se casa con ella, porque a los 2 días ya le pide matrimonio después de una cena, y que le dice Billy Wilder: oye, ¿no sería mejor que alquilaras el coche en vez de comprarlo? A ver qué ocurre. Lo tienes unos días y luego si te gusta lo compras. Es como lo cuentas. Y dijo el otro: no, lo compro esta misma noche. Bueno, y le fue muy bien. Es decir, que han vivido, su experiencia vital es extraordinaria, muy de acuerdo con las películas, o sea, que han vivido historias que luego han reproducido en el cine. El problema de esta gente, yo creo que cuando dentro de unas semanas la Academia de Hollywood le dé el homenaje, y si nosotros vemos la ceremonia, y salgan esos clips de la obra de Stanley Donen, desde que empezó con Un día en Nueva York hasta Lío en Río, la gente no solo se va a poner de pie, sino que todos nosotros tenemos que poner de rodillas, porque lo que ha hecho este hombre no nos damos cuenta de lo que es. Cuando empiecen a salir escenas de Cantando bajo la lluvia, de Siempre hace buen tiempo, de 7 novias para 7 hermanos, de Charada, de la Cara con Ángel, bueno, va a ser una indiscreta, de Página en Blanco, de Dos en la carretera. De Dos en la carretera. Es que no nos damos cuenta. Y es que lleva aquí con nosotros, sin hacer cine, 10, 15, 20 años, 25, con un talento que ha influido en el mundo de los cómics, que ha influido en el mundo de, ¿cómo se llama esto?, de los spots, de la narrativa de los spots. Ha hecho él algunos números musicales que son como los spots de ahora, y yo creo que es una persona que en ese sentido ha tenido muy mala suerte. Estuvo en Valladolid hace unos años, y la gente se quedó asombrada. Tenía una vitalidad y se marcó incluso unos pasos de baile en el escenario. Yo estaba presente cuando sucedió eso. Y hizo una rueda de prensa divertidísima, con un sentido del humor y un ingenio. Es que coge una secuencia como, por ejemplo, cuando ella le está curando la espalda a Cary Grant, después de que el Capitán Garfio le ha dejado hecho cisco, sobre todo el traje, ese maravilloso traje de Cary Grant y la espalda. Está rodado con unos planos medios de uno y otro tan absolutamente aireados, tan fluida esa secuencia, mientras ella le pregunta por qué la gente miente tanto, él le dice porque si quieren ser sinceros no consiguen lo que pretenden, cómo se descubre cuando mienten, en ese momento suena el teléfono y ella por primera vez le va a mentir porque Kennedy le dice: ojo, es Dale, te está mintiendo, y ella por primera vez, alguien que está diciendo la verdad, miente. Esa secuencia está llevada con una fluidez, con una situación tan exacta donde debe estar la cámara, acercándolo pero manteniéndose distancia, aireando el plano, que es toda una sabiduría cinematográfica que compárese con lo que va a hacer después esa película moderna, cuando intenta ponerse a la moda en arabesco y no tiene nada que ver. Ese cine a finales de los años 60 va a desaparecer, es el fulgor, el esplendor del clasicismo sustituido por la cultura pop, como tú has dicho, me parece, en la presentación o al comienzo. Pero no el pop visto como Andy Warhol o como esta gente que para ellos era muy sincero, o porque las películas de Andy Warhol... pop de marketing. Sí, era un pop distinto. Sí, era y era el op art también, el op art, ¿te acuerdas? Sí. Era esa cosa que nunca ha sido Yo creo que tan influyó horrible. mucho en la caída de Stanley Donen un hecho que marca la evolución del cine americano, que a mediados de los 70 las estadísticas de mercado, las prospecciones de mercado del cine americano decían que el espectador potencial de las salas de cine era adolescente, eran chavales de 14 a 20 años, que los adultos ya empezaban a consumir las películas en la televisión o en vídeo y que evidentemente a las salas de cine solo iban jovencitos, cuando no niños. Entonces, toda la industria americana se puso al servicio de un cine supuestamente para niños, que es la época de las galaxias, es la época de George Lucas, y entonces todos aquellos que hacían un cine medianamente para adultos, que a mí no me lo parece, porque a mí me parece que Charada es una película que es un divertimento excepcional, incluso para un chaval, pero empezaron a decir, vamos a hacer películas para niños. Y estos, como hacían unas películas que eran comedias inteligentes, bien estructuradas, bien escritas, con este juego de personajes, de diálogos, pensaron que esto era para un espectador más adulto, que el adolescente medio no iba a saber valorar, y yo creo que esto fue lo que les mandaron a todos estos al inserso, aunque fuese con 50 años, porque empezó la moda esta, que yo creo que las primeras películas fueron Las Galaxias, vamos. Una cosa quería comentar y es sobre lo que dices tú de la estructura, que es perfecta la estructura, pero en cambio hay diversos detalles de guión que son trucos, son pequeñas trampas, que si no quieres verlas no las ves, pero que si las quieres ver las ves. Es decir, por ejemplo, en la escena de la nieve al principio, cuando está él allí, Peter Joshua, creo que es a esas alturas de la película,
¿qué hace allí? Porque se supone que ya la está siguiendo, pero aún no han matado al marido. Yo creo que ahí se adelanta la película Sí, a la lo primero que se ve es la muerte Sí, del marido. pero Ella no lo sabe. ella, no, ni Pero ella ya lo sabe, no ni sé. lo sabe Peter Joshua, porque Bueno, cuando... es que no sabes el tiempo que ha pasado entre el primer claro, plano, que yo se creo que tira Peter Joshua tres, sí como lo si sabe. yo ser 2 que días eso después, claro. está realmente... No, porque luego cuando ella vuelve a París, dice que le dice, lo he leído en los periódicos,